Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Permítame hacer una oración antes de comenzar. Vamos a guardar silencio. Señor, estamos ante tu palabra, Dios, y entendemos que es la revelación que tú nos has dado para que nosotros no estemos sin conocimiento de ti. Gracias, Padre, porque nos la has dado, pero también ahora nos has dado de tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender lo que tú revelas. Padre eterno, te pido en este momento, Señor, que me ayudes a compartir este mensaje. No, Padre, en mis fuerzas, no en las habilidades que pueda tener, sino en el poder, Señor, de tu Espíritu, Padre. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de los que están aquí presentes para salir bendecidos, Padre, con tu palabra, ya que tu palabra, Señor, bendice los corazones y aquellos que anhelan y tienen hambre de ella, tienen hambre de ti. Gracias, Señor, por Jesucristo el Señor. Amén. Ok. Hermanos, ya tenía mucho tiempo que no estaba compartiendo con ustedes el estudio o la predicación de la palabra. Pues estamos viendo acerca del libro de Santiago, que nos está compartiendo nuestro hermano José Luis, y para mí ha sido una bendición, hermano. Yo creo que para ustedes lo ha sido. Pero en esta tarde yo quiero compartir acerca precisamente de lo que ya decía previamente nuestro hermano Josué acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Creo que esto es importante. Muchas personas piensan y dicen que el nacimiento de Cristo no es tan importante como su muerte. Pero yo veo a través de la Escritura que el nacimiento de Cristo sí es importante, así como también es importante la muerte de Cristo. Sí es importante. Y mucha gente dice, ¿por qué celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? No encuentro mucho significado en ello. Y por eso mucha gente se rehúsa a no celebrar Navidad. Pero ustedes pueden ver a través de la palabra que sí es muy importante el nacimiento de Jesús. Y voy a estar hablando ciertas cosas que la Escritura nos dice por qué era necesario que el Hijo de Dios se manifestara a este mundo de una manera humana. Es muy importante esto. La Escritura nos lo dice y tenemos que, hermanos, poner mucha atención en esto. Al estar pensando en este tema que les quiero compartir, pues rápidamente yo pensaba en los dos evangelios que nos dan una narración más amplia acerca de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte. En estos que yo pensaba, pues prácticamente me estoy refiriendo a Mateo y a Lucas. Pero pues decidí, hermanos, empezar por el evangelio de Lucas. Pero quiero decirle algo, que esto que nosotros creemos, esto que enseñamos, ¿son cosas ficticias? ¿Son fábulas? No son fábulas, no son cosas ficticias. El evangelista Lucas nos dice en su dedicatoria al evangelio, en el primer capítulo, nos dice varias cosas que quiero que ustedes señalen. Hasta lo pueden subrayar si es necesario estas palabras. En el primer versículo dice Lucas que estas cosas acerca de Cristo son ciertísimas. Son cosas muy ciertas, son verídicas, hermanos. Entonces, nuestra fe en Cristo no está basado en una fe ciega, en una fe superficial, en algo que no tiene sentido, sino que nuestra fe está basada en cosas históricas que realmente acontecieron en este mundo.
Las cosas que nosotros creemos en la palabra son ciertísimas, dice el evangelista Lucas. También nos dice algo muy importante, que él estuvo investigando. Hizo una investigación Lucas con mucho esmero, con mucha diligencia en el versículo 3. Dice, investigando con diligencia todas estas cosas. Está diciendo prácticamente todo lo que está relacionado a Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Dice, desde su origen o el comienzo que tuvieron. Y dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y algo que me gusta de Lucas que dice es que en el versículo 4 es algo muy importante, tan importante que debemos de poner atención. Dice el versículo 4, para que conozcan bien, para que conozcan bien. Entonces Él quiere que nosotros conozcamos bien, ¿qué cosa? La verdad de las cosas en las cuales ha sido instruidos. Y aquí, hermanos, se nos está enseñando a nosotros la palabra de Dios. La estamos aprendiendo a través de la predicación expositiva que nuestro hermano nos está compartiendo. Y aquí muchos de ustedes pueden decir, bueno, yo ya sé acerca del nacimiento de Cristo, ya sé acerca de todo esto que aconteció. Pero el evangelista dice, para que conozcamos bien la verdad, tenemos que conocer bien estas cosas. Tenemos que estar bien instruidos, no tener un conocimiento vago y superficial acerca de la persona de Cristo Jesús. Y voy a pasar al versículo 26, al versículo 38, allí mismo en este capítulo. Dice el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Note esto, subráyelo si es importante. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es una narración acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Hermanos, en estos versículos nosotros vemos
una enseñanza muy profunda acerca de lo que estamos hablando. Muy profunda. Primero nosotros vemos que Dios es soberano. Luego vemos acerca del poder que Dios tiene para realizar obras poderosas. Y después vemos que el Señor Jesús iba a nacer a través de un nacimiento milagroso. Un nacimiento milagroso. Quiero comenzar a ir viendo pues estos versículos. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Este ángel es el mismo que viene y le da la noticia a esta Elizabeth, que también iba a tener un hijo. Hermanos, los ángeles siempre han tenido relación o se han manifestado más que nada a los hombres, y los hombres los han visto. A los ángeles, los hombres los han visto. Y aquí no la excepción. A María se le presenta un ángel al 6º mes del embarazo de Elizabeth. Este ángel viene con noticias muy especiales para María, así como fueron noticias especiales para Elizabeth. Viene y le dice algo muy importante. Le dice que ella va a tener un hijo. Pero quiero decirles algo respecto a esto. Este ángel, pues tiene un nombre. Y quiero decirles que en la Escritura solamente aparecen 2 nombres que identifican a ángeles. Y ustedes recuerdan, uno es, bueno, si hablamos de seres espirituales, uno es Arcángel Miguel. Y aquí se dice que aquí el nombre del ángel es Gabriel. ¿Por qué dice esto Lucas? ¿Por qué habla de que un ángel había venido a darle esa noticia a María? Porque en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo, escúcheme bien, había personas que negaban la existencia de los ángeles. Estas personas tenían un grupo religioso y se conocían como los seduceos. Ellos no creían en los ángeles. Pero sin embargo la Escritura dice que los ángeles sí han tenido contacto con los seres humanos. A través del Antiguo Testamento ustedes van a ver siempre que hay ángeles que se están manifestando a los hombres. Pero aún así, aunque estos ángeles son una realidad, pues aquí este ángel es un enviado por Dios. Y a un ángel no se le debe de adorar. A un ángel no se le debe de idolatrar. Ellos solamente son consiervos, así como nosotros somos siervos del Señor. Ellos también son siervos de Dios, los ángeles. Este ángel viene a una ciudad llamada Galilea. Galilea era una región al norte de Israel y tenía varias ciudades, Galilea. Una de esas ciudades pues era Nazaret, dice la Escritura. Viene a ese lugar a dar esa noticia a esta mujer. Pero le decía yo, ¿qué es lo que le dice el ángel a María? Viene a ella. ¿Por qué vino a María el ángel? Estoy diciendo que Dios es soberano. Él vino porque Dios así lo quiso y vino a una mujer. Quizá esta mujer pasaba desapercibida en ese tiempo por mucha gente, pero Él soberanamente escoge a ella para que a través de ella Él pueda cumplir su propósito, hermanos. Una vez, un hombre religioso dijo que Cristo no podía venir a este mundo hasta que Dios no encontrara a las personas correctas para que Él pudiera llevar a cabo el propósito. ¿Es eso? Dios depende de que el hombre actúe, de que el hombre esté en condiciones propicias para que Él pueda llevar a cabo sus obras.
No, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Dios elige, Dios llama a quien Él quiere. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces Dios a esa mujer la elige de una manera soberana. Le hace ese llamado, ¿para qué? Para llevar a cabo, pues, el nacimiento de Jesús. Ahora, quiero que pasemos a lo siguiente, porque me voy a concentrar prácticamente en el versículo 31 y el versículo 35. Dice el versículo 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Es importante el nacimiento de Cristo? Sí. Es importante el nacimiento de Cristo. Porque aquí está diciendo que Cristo pues iba a humanizarse o iba a encarnarse. En otras palabras, el nacimiento de Cristo refleja que Él es verdaderamente un ser humano. Y una de las doctrinas que nosotros tenemos como cristianos es que decimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Así es Cristo. Entonces, dice, y ahora concebirás. Está diciendo, desde este momento, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo. Y nos habla, pues, ya decía, de la naturaleza humana de Cristo. Ahora quiero hacer una pregunta. Muchas personas tienen una idea equivocada acerca de Jesús simplemente por el hecho de que Él nació y confunden su naturaleza humana con su naturaleza divina y se crean ciertas ideas, ciertos pensamientos que están equivocados. Por eso en esta tarde vamos a estar viendo acerca de esto, hermanos. Antes de que Cristo naciera, se humanizara, dice la palabra de Dios que Él ya existía. ¿O cuándo vino a existir Cristo? ¿Cuando nació? Él ya era desde antes, desde la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios. Él dijo esta verdad en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice, y es Apocalipsis 1, 8. Estas palabras son de Cristo. Entiéndase que son de Cristo. Él es el que está hablando. Él está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última letra. Pero dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Él ya era desde antes. Él ya existía por toda la eternidad. A Él le hicieron una acusación. Algunas personas, un grupo religioso, en Juan 5, versículo 56. Perdón, Juan 8, versículo 56. Dice la Escritura. Juan 8, versículo 56. Y todos los versículos atrás está hablando acerca de la preexistencia de Cristo. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Él está diciendo a la gente: no piensen que yo vine a nacer, que yo vine a existir con el nacimiento. No piensen así. Antes que Abraham, antes que sus descendientes, yo ya era, está diciendo Cristo. ¿Y qué pasó? No le creyeron que Él existía antes de su nacimiento, y esas personas tomaron piedras para arrojárselas, para apedrearlo, querían matarlo. Porque la gente tiene ideas vagas acerca de Jesús. Realmente no creen en su preexistencia. Y cuando Cristo tiene su vida preexistente, ¿cómo era la vida de Cristo? ¿Cómo era la vida de Cristo antes de su nacimiento? Hemos leído nosotros acerca de cómo era Él. Se encuentra en Filipenses 2, versículo 7, dice: sino que se despojó. Voy a dar lectura desde el 6, más bien. 2, versículos 6 y 7 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, Cristo ya estaba en forma de Dios antes de su nacimiento. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Está hablando de su humanidad, de la humanidad, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él viene a este mundo, pero ya existía antes de su nacimiento. Hay una verdad también que encontramos en Hebreos 10:5. En Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, antes de venir, Cristo ya sabía acerca de todo lo que iba a ocurrir. Él está diciendo: me preparaste cuerpo. Entonces, Él fue humano, Él se humanizó. ¿Por qué, hermanos, era importante que Él se humanizara? Porque si Cristo no se hubiera humanizado, si Cristo no hubiera sido hombre, entonces, ustedes dijeron hace rato, entonces no había esperanza, entonces no habría salvación, entonces no habría perdón de pecados, no habría justificación, no había nada, hermanos, a favor nuestro. Solamente serían los hombres más miserables de este mundo, sin esperanza y sin Dios aquí en la tierra. Pero gracias a que Cristo se humaniza, entonces para el ser humano puede haber esperanza y puede haber redención. Para nosotros ahorita, pues, no se nos hace tan difícil pensar acerca del nacimiento de Jesús. Pero en el tiempo de los apóstoles ya se levantaban ciertas herejías, ciertos falsos maestros que negaban la realidad del nacimiento de Cristo, o sea, su humanidad. Y en la primera de Juan, vemos en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 3, está diciendo él: amados, no creas a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, o sea, Jesucristo preexistente,
que Jesucristo en forma de Dios y que es Dios, que confiesa que Él ha venido en la carne, esta persona dice que es de Dios. Es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Satanás siempre ha levantado falsos maestros para que tengan ideas equivocadas acerca de la persona y de la obra de Jesús. Siempre ha levantado hombres corruptos de entendimiento, hombres con una mente oscurecida por el pecado, hombres que se rebelan y niegan la verdad de la palabra de Dios. Siempre Satanás los ha levantado y han negado acerca de Jesús muchas cosas. Mucha gente se le hace increíble hoy que Dios, que es Jesús, se haya hecho carne. Pero sin embargo dice, el que piensa así es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo. Pero le doy gracias a Dios, porque aquí todos, la mayoría, no sé, hermanos, pero quiero pensarlo que todos creemos en que Cristo se hizo hombre. Quiero pensarlo así. Entonces, volviendo a Lucas, Él se hace hombre. Él dice, me preparaste cuerpo, pero también es porque Él quiso venir como un ser humano. En Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15. Sí, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es más poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero hacer una pregunta. Dentro del plan que Dios tenía, que el Hijo tenía y el Espíritu Santo tenía antes del principio de los siglos, antes de la eternidad, se había establecido que Jesús iba a venir a este mundo, iba a venir a participar de carne y sangre. ¿Cuál sería el método por el cual Él iba a ser introducido a estas esferas humanas? ¿Cuál iba a ser ese método? Pues iba a ser el método por el cual todos los seres humanos nacemos aquí en la tierra. Si Jesucristo, Él hubiera aparecido en este mundo, ya en forma de hombre, ya así, en un hombre, y hubiera dicho, yo soy el Mesías, hubiera sido muy dudoso su procedencia o su origen. Alguien le puede haber dicho, bueno, ¿y cómo es que apareciste aquí? ¿Dónde está tu descendencia? ¿Dónde está tu madre? ¿De dónde desciendes tú? ¿Cuál es tu genealogía? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Dónde está? No entendemos nada de ti. Entonces él se le había presentado pues muchas dificultades si él hubiera aparecido así. Además, Cristo
no quiso aparecer ya como un hombre completo y manifestarse a este mundo. Él quiso nacer a través, pues, de un nacimiento, Muchos hermanos, muchos se sorprenderán cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, y cuando vean su gloria, y cuando vean su poder, y que venga a juzgar a las gentes que le rechazaron y que no creyeron en Él. Cuando vean todo lo que está sucediendo en este mundo, cuando lo vean venir en ese poder, con sus ángeles, con todos sus santos, van a asombrarse y van a quedar impactados por eso. Pero realmente el verdadero impacto, el verdadero asombro que nosotros debemos de tener es que el que hizo el cielo y la tierra, el que creó el mundo, el que nos dio vida a nosotros y que el universo subsiste o se sostiene con el puro poder de su palabra, se haya hecho hombre, hermanos. Eso es lo que nosotros nos debe de impactar como seres humanos, que Dios se haya hecho hombre. Eso. Hermanos, Él nació. Y nuestra mente no puede entender. No podemos, nuestra finitud, no puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Esto encierra un gran misterio para nosotros. No podemos entender muchas cosas. Pero la palabra nos habla, hermanos, acerca de ello. Y bienaventurados y dichosos los que creen y oyen las cosas que están escritas en este libro acerca de Jesús. Entonces, hermano, Él viene, el ángel le dice a María, y vas a concebirás en el versículo 31. En tu vientre darás a luz un hijo. Ahora, el ángel está diciendo, y llamarás su nombre Jesús. Cuando nace Juan el Bautista, antes de nacer, el ángel también le dice a sus padres cómo se debe de llamar, ¿no? Siempre, hermanos, siempre le ha placido a Dios que cambia los nombres de aquellas personas en las cuales Él va a realizar ciertos propósitos. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cómo se llamaba antes? Abraham. Y después Abraham. Así. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y a través de este hombre iba a llevar una obra, una acción. Cuando Dios llama a Jacob, también Dios le cambia el nombre. Le cambia el nombre a Israel. A Israel. Y significa el que lucha con Dios. Y así vemos a través del estudio bíblico que Dios cambia los nombres a muchas personas. Y aquí dice que antes de que naciera Cristo, se le dice que iba a llamar su nombre Jesús. Dentro de la Biblia, quiero que me escuchen bien, hermanos. Dentro de la Biblia, los nombres que se le dan a Dios, a la divinidad, a la Santísima Trinidad, que se le da a Dios, que se le dan al Hijo, se le dan al Espíritu Santo, son de suma importancia, son de mucha importancia. Cristo, aquí se le identifica con un nombre Jesús. ¿Por qué, hermano, se le identifica con un nombre Jesús? ¿Por qué dice que se le llame Jesús?
porque este es un nombre humano para Cristo, porque está relacionado con su obra, con lo que Él va a llevar a cabo, la salvación del ser humano. Por eso, encontramos en la Biblia que Cristo tiene títulos tanto humanos como divinos. Y es muy importante que sepamos diferenciar qué título humano es para Cristo y qué título divino es para Él. ¿Por qué? Porque encontramos que a Él se le llama el Hijo de David. Es un nombre que se le da. Mateo 1:1 nos habla acerca de la genealogía. Y se le dice el Hijo de Abraham también. Y se le llama también el Hijo de María. Y también el Evangelio de Lucas le llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Estos son títulos humanos que tienen una relación con su descendencia y también con lo que Él va a hacer, hermanos. Y Jesús tiene estos títulos humanos. Entonces cuando leemos y decimos, bueno, Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. Jesús dice que Él es el Hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir con esto? Pues si dice que el Hijo de Abraham, pues se refiere a que la promesa que se le había hecho a Abraham, de que de su descendencia iban a ser el libertador, que estamos viendo en el estudio de las células, que estamos viendo todo un hilo conductor desde Génesis hasta el Evangelio acerca de la promesa de ese libertador que va a venir a este mundo. Y también el Hijo de David, ¿por qué? Porque a David se le hace una promesa. Le dice que su reino va a ser para siempre y un descendiente de él es el que va a ocupar ese lugar y ese descendiente es Cristo. Hijo del Hombre. ¿Por qué presenta el evangelista Lucas, le llama Hijo del Hombre? Lucas emplea mucho esta expresión, Hijo del Hombre, para que entendamos que este evangelio de Lucas fue escrito a un grupo, a una cultura que en ese momento ellos pues tenían un gran desarrollo filosófico, tenían una gran intelectualidad, estaba dirigido hacia los griegos. Y los griegos decían ellos, no, el hombre no puede ser perfecto, el hombre es malo. La naturaleza humana, allí radica todo el pecado. La carne es mala, decían ellos. No hay hombre perfecto. Entonces cuando Lucas dice, el Hijo del Hombre, y se los dirige a ellos, le está diciendo, ustedes que están buscando a un hombre perfecto, que no cometa ninguna acción mala, aquí les presento yo a un hombre perfecto, a Cristo Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Y por eso empieza a escribir su genealogía desde María hasta llegar hasta Adán. ¿Para qué? Para que entiendan que Jesús viene a través de la descendencia humana y que Él es el Hijo del Hombre. Y aquí se le da el título, su nombre es Jesús. En Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque la palabra Jesús significa Jesús, Dios salva. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso, hermanos, se le da este nombre. Ahora, títulos humanos para Cristo. Pero sigamos lo que dice el versículo 32 de Lucas 1, capítulo 1, versículo 32. Dice, y este será grande. Pues se refiere que Cristo va a ser grande en su obra, como también en su persona. Y será llamado Hijo de Dios. La pregunta, el ángel habla acerca de los nombres, le da un nombre humano que lo va a identificar con la humanidad, pero también le da un título que lo identifica con su divinidad. Con su divinidad.
¿Cuál es ese título que lo identifica a Cristo como divino? Dice el verso, Hijo del Altísimo. Y ahí está haciendo una gran diferencia. El ángel, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué más nombres divinos tiene Cristo? Sus títulos, pues, que lo identifican con su divinidad. ¿Qué más? A Él se le llama Señor. ¿O no se le llama Señor? A Él se le llama Señor. Él es el Señor. A Él se le llama también, pues, el Verbo. El Verbo. Juan le da un título o un nombre a Jesús en Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Le está dando un nombre divino. Divino. Y vamos a ver más acerca de esto porque es importante que entendamos acerca de sus títulos tanto humanos como también divinos. En Isaías 9:6, aquí encontramos varios títulos que a Cristo se le dan. Porque un niño nos es nacido. Ahí está hablando acerca de ese evento el cual estamos analizando. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunto, ¿de quién está hablando? Y se le llama a Él Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, consejero admirable. Está hablando, esos son títulos divinos, son nombres que lo identifican con su naturaleza divina. Así pues, su nombre Jesús lo identifica con su naturaleza humana. Lo identifica con esto. No voy a hablar acerca del trono de David, su padre, y su reino, porque creo que eso es un mensaje, es un estudio más amplio, y no voy a cubrir todo esto. Voy a pasar al versículo 34. Entonces María dijo, de Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, pues le está anunciando que va a tener un hijo. Y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hermanos, en este tiempo, como decía, Satanás levanta hombres con un entendimiento pervertido, con una intención maléfica para deshonrar a la persona de Cristo, ya lo decía. Y una de las cosas que debemos estar bien seguros es acerca del nacimiento de Cristo. ¿Cómo fue su nacimiento? Y como creyentes, como cristianos, nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. ¿A qué me refiero cuando digo virginal? Me estoy refiriendo prácticamente a que Cristo nació sin la participación de un hombre, que María haya conocido a un hombre. Cuando hablamos acerca de eso, nos referimos a esto.
de que no hubo participación de hombre en el nacimiento de Cristo, de varón. Ese es el nacimiento virginal. Es importante que entendamos si es de suma importancia que nos detengamos en esto. ¿Por qué digo que sí es de suma importancia que nos detengamos en esto? Porque hoy en día mucha gente niega el nacimiento milagroso de Cristo. Como la mente no puede entender ese hecho, dicen, no es posible que un ser humano haya nacido sin la participación del varón. Y se levantan muchos falsos maestros, pseudo predicadores o pseudo maestros, pseudo teólogos liberales, y dicen, no es posible esto. Y empiezan a negar el nacimiento milagroso de Cristo virginal, y esto, al negarse, trae muchas consecuencias. Si nosotros negamos el nacimiento virginal milagroso de Cristo, esto conlleva muchas consecuencias trágicas para nosotros, para la humanidad. Muchos dicen, Él no nació de una virgen. Y dicen, ¿por qué? Porque los escritores bíblicos tenían el concepto o la idea de muchas culturas paganas. En las culturas paganas decían que se esperaba que un Dios pues concediera que una virgen le naciera un hijo. Y muchas culturas así pensaban, dicen algunos hombres. Y porque muchas culturas, y porque esta idea es universal, entonces no puede ser bíblica. ¿Y estamos nosotros de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que porque muchas culturas piensan cosas que la Biblia enseña claramente, que la Biblia está equivocada por esa razón. Pues no. Estaba hablando yo con una persona que pertenece a un grupo religioso que se le conoce como testigos de Jehová. Él me decía, ¿tú crees en la Trinidad? Decía, así creo en la Trinidad porque está plasmada a lo largo y ancho de toda la Biblia. Por eso creo en la Trinidad. Y me decía, pero tú sabías que las culturas, pues, griegas, egipcias y sumerias, todos ellos creían en una Trinidad. Digo, entiendo que todos creían esto, creían en estas cosas. Entonces, ¿por qué crees en algo que las culturas paganas creen? Le digo, porque si está en la Biblia, lo debo de creer. El simple hecho de que una persona tenga una idea equivocada acerca de Dios o de lo que dice la Biblia, eso no me da lugar para que yo descarte y deseche lo que la palabra de Dios dice. Le dije al Señor, oiga, ¿usted cree en el diluvio? Dice, sí creo. Pues déjele digo algo. Los aztecas creían en el diluvio. Hicieron una narración acerca del diluvio. ¿Usted cree en esto? Y más culturas antiguas creyeron. Dice, sí. Entonces, ¿por qué cree en el diluvio cuando las demás culturas creen? ¿Por qué? Y el Señor ya en ese momento ya no dijo nada. Se retiró junto con su acompañante. Entonces, estamos viendo acerca de si es importante ahora el nacimiento de Jesús, pero de una manera milagrosa. Sí es importante. Dice la Escritura en Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Dice,
Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjese, es una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pregunto, ¿por qué hoy algunas traducciones de la Biblia, en vez de poner virgen, ponen mujer joven? ¿Es correcto esa traducción que pone eso? He aquí una mujer joven concebirá y dará a luz un hijo. Han secuestrado y ya han suplantado esa palabra que es muy importante. La palabra virgen es muy importante porque nos habla del nacimiento milagroso. Y ponen esta palabra. Dice la Escritura que esto de que una virgen concibiera y diera a luz un hijo era una señal. Hay una traducción que se llama Nueva Versión Internacional, la traduce así. Y muchos pasajes más tiene mal traducidos. Pero le quita toda la idea, le quita todo el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios. Si es una señal, quiero decirles algo. Que una mujer joven tenga un hijo, ¿es algo asombroso? No, una mujer joven. Que una mujer joven tenga un hijo, ¿es algo extraño? No. ¿Es algo asombroso? No. ¿Qué de novedad o novedoso es eso? ¿Qué señal se encontraría allí? Pero que una virgen, sin conocer varón, tenga un hijo, entonces esa sí es una señal. Sí es una señal. Eso sí es algo impactante. Eso sí es algo asombroso. Pero lo demás no, hermanos. Los traductores de la Biblia. ¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia? No fue la Vulgata Latina del año 380 con Jerónimos. La primera traducción de la Biblia es la Septuaginta, que se conoce como la traducción de los 70. ¿Por qué de los 70? Porque 72 personas, creo, rabinos especializados en el hebreo, hicieron una traducción del hebreo al griego. ¿Para qué? Para que esa traducción quedara en la biblioteca que se encontraba en un lugar que se llama Alejandría, como 280 años después de Cristo. Bueno, hace una traducción ellos, y si ellos eran especializados y tenían un concepto totalmente correcto de la profecía de Isaías, ellos traducen la palabra de Isaías, virgen, al griego, partanos, que quiere decir también virgen. No traducen mujer joven, como muchas traducciones lo hacen. Usa la misma palabra, virgen, porque esa realmente era la señal que Dios había dado. Entonces, el nacimiento virginal de Cristo es importante. Él nace verdaderamente de una virgen. Y ella dice, volvemos a Lucas 1:34, dice, hace la pregunta y dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? Yo estoy desposada con mi esposo, José, estoy comprometida, pero todavía no lo conozco. No lo conozco. No que no lo conociera físicamente de vista y todo eso, sino que habla que no lo conocía en una relación conyugal. No lo conocía así. Ella dice, y el ángel le dice,
en el verso 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué era importante que Jesús naciera a través de una intervención divina? Era importante que Él naciera a través de una intervención divina para asegurar la impecabilidad del Hijo de Dios. ¿A qué me refiero con la impecabilidad? O sea, de que Él nunca sería capaz de pecar. Nunca. ¿Quién engendra la naturaleza humana de Cristo? El Espíritu Santo. No su deidad. Como Dios, Cristo no tuvo principio ni tuvo fin. Ya miramos acerca de su preexistencia. Pero como ser humano, como hombre, el Espíritu Santo engendra la naturaleza de este Jesús. Él lo hace. Ahora, Jesús, al venir a este mundo, Él tenía que venir protegido. ¿Sí me entienden? ¿Protegido contra qué? Protegido contra el virus del pecado. Tenía que ser protegido. Y de una manera, pues, divina. ¿Cuál es la diferencia entre el nacimiento de Adán, o la existencia de Adán, y el nacimiento de Cristo? Cuando Dios crea a este Adán, lo crea espontáneamente. Adán no tuvo mamá. Lo crea espontáneamente, pero lo crea sin mancha de pecado, pero sujeto a una prueba para ver si permanecía santo y separado del pecado. Pero cuando el nacimiento de Cristo es engendrado por el Espíritu Santo, Él es protegido contra el virus del pecado. ¿Para qué? Para asegurar su impecabilidad, para saber que Cristo no sería capaz de pecar. ¿Qué pasa si Jesús hubiera estado sujeto al pecado? ¿Qué pasa si Él no hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo? Si no hubiera sido protegido. Pues esto tiene un significado grande. Si Él no hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo, entonces Él vendría a ser, no habría diferencia entre Él y nosotros en su divinidad como Dios. Entonces Él hubiera sido también alguien que hubiera cometido pecado. Y necesitaría un Salvador. Y se levantan muchas cosas en la televisión, en Discovery, en Historia Channel, y salen muchas personas y empiezan a decir: el Evangelio de Judas allí está. Y aquí dice que Jesús, cuando era niño, cometió acciones malas. Y aquí dice que Jesús tuvo como esposa a María Magdalena. Y aquí dice que Jesús hizo esto. Y aquí dice que Jesús hizo esto. Y dicen los otros evangelios apócrifos que Jesús hizo esto. ¿Por qué dicen eso? Si aquí el Evangelio de Lucas dice claramente que Él fue inmaculado desde su nacimiento. Inmaculado, protegido, sin pecado. Encierra una gran enseñanza, ¿no? Por eso es importante que mantengamos
la doctrina bíblica acerca de su nacimiento milagroso y virginal. ¿Qué demandaba la ley? Para poder ofrecer un sacrificio a Dios, ¿qué demandaba? En Éxodo 12, vamos a ver, Éxodo. Ya voy a terminar, hermanos. Después voy a continuar. Éxodo 12. Versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Para poder ofrecer un sacrificio a Dios, la gente le podía ofrecer un animal manco, un animal ciego, un animal enfermo. ¿Lo aceptaba Dios eso? No, Dios, Él aceptaba un animal sin defecto. Y los corderos y los machos, cabríos y todo lo que viene en los sacrificios es una figura de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer a este mundo. Entonces quiere decir que Cristo Jesús, al ofrecer un sacrificio a Dios, tenía que ser sin defecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Él tenía que ser así. ¿Para qué? Para que a través de que Él ofreciera en la cruz del Calvario, extendiera sus manos y sus manos fueran clavadas y su costado fuera atravesado y sufriera y padeciera la ira de Dios por nosotros, entonces Dios iba a aceptar ese sacrificio porque estaba dado o se estaba, en otras palabras, lo estaba ofreciendo de una manera perfecta y no había ningún defecto en eso. Y por ese sacrificio que Cristo hace sin defecto, esa mancha que no pudo contaminarlo el pecado, entonces usted y yo podemos ser salvos por eso. Por eso Él tenía que nacer así, inmaculado y protegido. Personas dicen: el nacimiento virginal no es importante, esa doctrina. Es una segunda doctrina. Pasa a segundo término. Y se les quiere dar la indulgencia a estas personas que piensan así como cristianos. Pero pregunto, personas que niegan estas cosas, ¿se les puede llamar cristianos? No se les puede. Si Jesús no hubiera nacido así, entonces Él no hubiera sido el Redentor. ¿Por qué? Porque eso implica que Él estuvo manchado por el pecado. Y si eso implica, entonces quiere decir que la expiación que Él hace, ese sacrificio, no era perfecto y no era válido y se hace nulo. Entonces sí es importante esto. Es tan importante, hermanos, que si se nos pregunta a nosotros, con una voz de convicción, debemos decir: por supuesto que Cristo nació de una virgen. ¿Qué decían los judíos, Donaldo, en el tiempo de Cristo? Le decían: nosotros no somos hijos de fornicación. Una acusación terrible y blasfema que le están haciendo a Jesús los judíos. Era un insulto para el purísimo Hijo de Dios que estos hombres le dijeran eso, como diciéndole: nosotros sabemos quién es tu mamá y nosotros sabemos con quién estaba ella casada. Así que no vengas a decirme que tú naces sin la participación de un hombre. Era una acusación terrible a Jesús. Pero gloria a Dios que nosotros entendemos esto y que cada vez nos convencemos por las Escrituras que así fueron estas cosas ciertísimas. Vuelvo a Lucas. Lucas. Dice,
Demos la lectura. Dice: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Para todas las mentes, aquí está, para todas las mentes incrédulas. No es que María fuera incrédula, no. Ella no dudó, pero el hombre es incrédulo. Aquí están esos versículos. Dice: he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a la voluntad. Le quiero decir algo. Es imposible para Dios realizar una acción o cualquier acto. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es que Él es todopoderoso. Entonces, para terminar, el que hizo el universo, el que hizo la tierra, el que creó a los ángeles, el que creó a Adán, el que abrió el mar en 2 partes, el que dio alimento en un desierto que no había vida, el que derribó las murallas de Jericó, el que hizo tantas obras poderosas en el Antiguo Testamento, no podría hacer una obra espectacular que desafiara toda nuestra racionalidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Que Dios los bendiga.